Andorra ha cambiado mucho y se ha convertido en una plaza financiera única para hacer negocios. Este tipo de organismos de inversión colectiva tiene unas peculiaridades diferentes de las sociedades de uso estándar o ordinario que están reguladas en la jurisdicción. Son vehículos que están destinados precisamente a invertir colectivamente en diferentes activos. Son vehículos regulados y por tanto también gozan a la par de beneficios en relación a la factura fiscal como en relación a la confidencialidad de los inversores que hay detrás de dichos vehículos. Al final es un atractivo o un cierto tipo de sociedades que comúnmente están utilizadas en jurisdicciones del entorno. Y para los inversores. Como decimos, hay tipo de inversiones autorizadas. Para SICAP, para els mobiliàries, puesto que tiene una sinistra. Hi ha moltes SICAPs i penso que s'està obrint la possibilitat també de fer SICAPs d'altres OICs que pràcticament deixen una inversió lliure i que poden ser molt atractives per grans patrimonis per optimitzar la seva càrrega fiscal. Igual, estem refiriendo a altas rentabilidades, no sé que hablemos de AIDs, pero bueno, bien, 7 de sociedades que no entraremos a analizar. Andorra, el problema d'Andorra és que Andorra, en no ser un país de la Unió Europea, de moment, esperem que en breu pugui incorporar-se, doncs no s'ha harmonitzat els requisits que exigeix la normativa espanyola per poder gaudir per poder donar la possibilitat d'inversió en una SICAP, complint els requisits de UCIT 4, que Luxemburg, sent un membre de la Unió Europea, té aquest avantatge.